para el mundo. Y aquí debe ser proclamado con las En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conocía. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a revelar. Palabra del Señor. Gloria y honor a mi Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Feliz Navidad. ¿Qué tal la pasaron? Muy bien, en familia, con mucha oración, abriendo también regalos. Ayer hablábamos de esta nueva etapa en la que se encuentra la Iglesia, el jubileo, y precisamente de cómo es un plus para esta Navidad, bajo el signo de la esperanza, Romanos 5:5. La esperanza puesta en Dios no nos dejará confundidos. Y entonces conviene, mis hermanos, que con este niño, Dios que nos visita, y que uno comienza a reflexionar todo lo que está por delante para un niño y el camino que el Señor quiso seguir. Humanamente, parecido en todo a nosotros, menos en el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Y Jesús aprendió a hablar, por supuesto, como aprendemos a hablar todos los hombres. Y Jesús aprendió a caminar, también aprendió a caminar. Y aprendió a escribir, también. Bueno, y entonces, ¿que no era Dios? Sí, pero imagínese usted la Virgen María, cómo hubiera ido de susto en susto, ¿verdad? Si el niño Dios no hubiese seguido el camino de que humanamente seguimos todos, ¿verdad? Y es que con este niño no se puede, porque ya todos lo saben. No, ¿verdad? El niño Jesús, parecido en todos nosotros, menos en el pecado, por supuesto que fue viviendo esas etapas y le salieron los dientes, ¿verdad?
Y todo, parecido en todo. Y ahí nos va llamando la atención cómo el Señor le va dando un valor tan grande a lo pequeño y a lo que tenemos a nuestro alcance. Por eso, como hemos escuchado en el Evangelio, estamos en el día de la Navidad y se nos habla como si se tratara de una nueva creación. En el principio. Así comienza el libro del Génesis. Es que quiere decir que este momento en el que Dios decide entrar en la historia de los hombres va a marcar un antes y un después. Y entonces esa es una manera de entender la Navidad. Una nueva creación. Y el modelo del hombre va a ser Jesús. Por eso dice San Juan, los que lo reciben, ¿verdad? Este es un tema muy recurrente cuando estamos proponiéndole la fe a una persona, no solo los católicos, sino el cristianismo en general. Y usted ya recibió a Jesús. Un paso para recibir a Jesús es recibir el perdón. Pero ese es un paso. Porque recibir a Jesús va a significar también convertirse en su discípulo y darse cuenta que se recibe al Señor cada día. Bueno, celebramos la Santa Misa en este momento y eso es para nosotros recibir a Jesús, escuchar su mensaje, su palabra, recibir la Santa Comunión y recibir también la presencia del Señor en la asamblea, en los hermanos. Entonces, constantemente está el cristiano en esa actividad de acercarse, recibir el perdón, purificarse, recibir sabiduría, buscar al Señor, ¿verdad?, en sus decisiones, en el caminar de cada día. Pensaba al inicio de la misa, bueno, lo afortunados que somos nosotros aquí en la parroquia, porque se nos va presentando esa vida de Cristo también pues en la devoción que se nos ha confiado del Divino Niño. Ciertamente aquí tenemos la cunita del bebé, pero hay también dos vitrales, ¿verdad?, que durante todo el año nos están recordando esos misterios. El nacimiento, ahí donde solo está San José y la Virgen, y en el otro lado está la adoración de los pastores. Y luego tenemos al Divino Niño, que ya es un niño de unos 12 años, ¿verdad? Ya va creciendo. Y después tenemos en el centro a Jesús en la cruz, 33 años, el Señor entregando su vida. Ahí nos vamos dando cuenta, la Navidad va a significar también para mí recibir este amor de Dios, recibir su misericordia, recibir el perdón y esa expectativa de una vida nueva. Yo les decía que si ya comenzaron a abrir los regalos, porque es bonita esa experiencia. Pero también usted pregúntese, bueno, ¿y Dios qué tiene para mí en esta Navidad? Y vamos a descubrir esto. Tiene para mí una vida nueva, que me la ofrece hoy y me la quiere dar todos los días y por supuesto en el nuevo año. Quería hablarles hoy de estas dos figuras que tenemos en el nacimiento y se trata del buey y el burro. Porque ciertamente en el momento que nos encontramos con la inteligencia artificial y tantas cosas que hay para examinar todo, incluso nuestra fe, y está bueno cuestionar las cosas, ¿verdad?, para conocer más, muy bien. Y entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se pone el buey y el burro en el pesebre? Si vamos a los evangelios, no aparece, pero la tradición los pone. Sí se nos dice que fue en un establo, que fue en una cueva, en un lugar donde hacía frío y estaban los animales, donde la Virgen dio a luz, porque no hubo lugar para ellos en la posada.
Recordemos que nuestra fe cristiana, ¿verdad?, nace en el pueblo de Israel, en el judaísmo. El Antiguo Testamento lo compartimos con el pueblo de Israel, con el judaísmo. De hecho, pues ellos están esperando que venga el Mesías. Nosotros proclamamos de que el Mesías ya vino. Entonces, ¿qué significa el buey y el burro para el pueblo de Israel en el contexto religioso? Bueno, ya digámoslo así, en las cuestiones prácticas de la vida, hasta para nosotros compartimos el mismo significado. Son animales de trabajo que ayudan al hombre, ¿verdad?, en algunos trabajos fuertes en el campo. De mucho trabajo, el buey y el burro. Pues resulta que los profetas van a ocupar al buey y al burro para que el pueblo de Israel se siente a reflexionar qué es lo que les está pasando. Y entonces cuando ustedes hablen del buey y el burro que están en el pesebre de Belén, recuérdense, Isaías capítulo 1, versículo 3. Está fácil la cita bíblica, ¿verdad? Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice el profeta: el buey reconoce a su dueño y el burro el establo de su amo. Hasta ahí vamos súper bien, ¿verdad? Y uno dice, hombre, mira el buey, mira el burrito, ¿verdad? No se pierde de casa. Mira el buey, es agradecido con el que le da de comer. Son virtudes. Ahora viene, como es el profeta el que está hablando, la llamada de atención que Dios hace al pueblo de Israel. Mi pueblo no me reconoce. El tema es duro, ¿verdad? Que a uno lo comparen y le digan que un burro y un buey tiene un mejor comportamiento que el tuyo. Uno, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Cómo? Y este me está ofendiendo con lo que me está diciendo. Claro, que el Señor está dándole a entender al pueblo de Israel, porque siempre la historia del pueblo se va como acumulando. El Señor te eligió, Abraham es tu padre. Dios bendijo a Abraham, una promesa, un pueblo numeroso. Caíste en esclavitud, Dios te sacó con Moisés, te guió, ¿verdad?, por el desierto. Tenías hambre, ahí va el maná. Que te aburriste de comer, ¿verdad?, solo pan, ahí van las codornices, carnita. Tenías sed en el desierto, de una piedra hizo que saliera el agua. Y ahí va el Señor, ¿verdad?, con el pueblo, con el pueblo. Pero viene una época de bonanza y dice el pueblo, queremos ser como los demás. Los demás tienen un rey, también nosotros queremos tener un rey. Ahí viene el problema. Y el profeta va a hablar con Dios y le cuenta, mira, quieren tener un rey como los demás pueblos. No te preocupes, le dice Dios al profeta, no es a ti al que te están despreciando, es a mí. Les vamos a dar un rey. Y entonces ya uno va entendiendo ese camino del pueblo de Israel y llega a ese momento de que el pueblo de Israel se olvida del Señor, ya no le reconoce. No reconoce al que le ha liberado de la esclavitud, al que lo ha alimentado, al que le ha protegido. Por eso que el profeta venga y le diga al pueblo, mira, te pongo como ejemplo al burro y al buey, que conocen el establo donde pertenecen y conocen el amo que les alimenta. Pero tú no lo conoces, tú lo estás negando. Entonces uno dice, mira cómo es esto, ¿verdad? Ya no vamos a ver de la misma manera el buey y el burro ahí presente en el pesebre, en nuestro nacimiento. Porque ahí nos está dando el Señor a través del profeta Isaías un mensaje. No te olvides del Señor. No te olvides de su perdón, de su misericordia, de cómo el Señor te ha acompañado, te ha bendecido.
Y entonces, en un dado caso, uno se ha olvidado del Señor, ¿qué hay que hacer? Volver a Jesús. Eso es también este tiempo del año jubilar. Eso es lo que constantemente predica la iglesia. Volver al camino. Si nos hemos equivocado, volver al camino. Es de humanos equivocarse, pero de sabios corregir su camino. Que el humano se equivoque, bueno, hay veces por hacer el bien, ¿verdad? Uno puede equivocarse, pero la sabiduría está en reconocer, en saber, ¿verdad? Enmendar a tiempo. Ahí se va dando cuenta uno cómo la Navidad ciertamente va tocando una fibra de nuestra vida que conviene sentarse a reflexionar. Son cosas que todos sabemos, sí, pero hay que sentarse y luego esto, ¿verdad? Uno írselo planteando. Y en este momento, ¿cómo estoy yo en mi vida? Estoy reconociendo al Señor, así como hablábamos en el Adviento, le hago espacio a las cosas de Dios. A mí me sorprende cuando hablamos sobre el tercer mandamiento de ir a misa los domingos. Hay quien cuando no va a misa el domingo plantea el asunto diciendo, no me alcanzó el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 25 horas al día, 8, 9 días de la semana, entonces. Para que entonces sí nunca le va a alcanzar el tiempo y tenemos tantas cosas por hacer. Pero entonces, ¿qué hacemos los que vamos a misa, verdad? El domingo y los que nos esforzamos por seguir al Señor. Ponemos las cosas de Dios en primer lugar. Y ahí es donde va obrando el Señor, ¿verdad? Porque va ganando espacio el tiempo para Dios, le va ganando espacio al deporte, le va ganando espacio al trabajo, le va ganando espacio a ese deseo de descansar, de divertirse, y llega a ponerse en primer lugar. ¿Qué quiere decir primer lugar? Primero las cosas de Dios y después, desde Dios, iluminamos lo que queremos hacer. Ya les he puesto yo ejemplos, ¿verdad? Yo disfruto contando esta anécdota en las primeras comuniones. Con eso vamos a terminar la reflexión. Resulta que un niño hizo la primera comunión de unos 8 o 10 años por ahí. Y estaba muy emocionado porque el padre le había dicho, a partir de ahora, pues ya cuando vayas a misa, siempre vas a comulgar. Y bueno, pasaron 3 fines de semana, un mes. Y los papás les dijeron a los niños, vamos a irnos a la montaña. Nos vamos el sábado a descansar porque hemos trabajado mucho, el estudio, los exámenes. Y entonces, ¿verdad? Los papás, como tenía que ser, preparando todo, las mochilas, ¿verdad? La comida, todo al baúl del carro, y se subieron a la camioneta, la familia. Al nomás subirse a la camioneta, el niño chiquito, papá, ¿y allá donde vamos hay misa? Ay, el papá, ¿verdad? No dijo nada, pero cayó en la cuenta de que donde iban no estaba cerca una iglesia. Encendió la música, ¿verdad? Le dio un poquito de volumen. A este niño ya se le va a pasar. Llegaron el sábado, tal, la noche, cenaron. El niño, papá, ¿y mañana a qué hora vamos a ir a misa? Ay, este niño, ¿verdad? 8, 10 años. No se le puede salir esa idea de la cabeza. Pasó la noche, ya se le va. Los niños así son. Mañana no se acuerda de nada. Domingo se despiertan, van a desayunar y el niño, estoy contento porque vamos a desayunar y después vamos a ir a misa. Bueno, los papás hablaron, ¿verdad? El esposo, la esposa, mira, estoy pasándolo muy mal, yo quería que descansáramos un fin de semana, pero Dios a través de este niño nos ha estado hablando. Yo no te puedo contar lo que he estado viviendo porque no es la voz del niño la que escucho, sino que es mi conciencia que me está diciendo, has pensado en todo menos en Dios. Estás buscando descansar, estás buscando darle lo mejor a tu familia, pero lejos de Dios. Mira, yo no puedo más, ¿verdad? Almorcemos, nos regresamos para la casa y vamos a misa.
Entonces vinieron, alcanzaron a llegar a la misa de las 7 de la noche y yo iba para ahí, para el confesionario y la familia, ¿verdad? Me estaba esperando y me dice el papá, padre, quiero hablar con usted, quiero contarle algo que nos ha pasado. Mire, Dios nos ha hablado. Y yo, bueno, qué magnífico, qué maravilloso, qué bueno. Ay, padre, mire, ha sido un fin de semana, no sé cómo explicárselo, pero estamos aquí por este niño. Bueno, usted me dijo que Dios le ha hablado, pero ¿y por qué me dice que el niño? Ya me contó todo lo que pasó. Bueno, como sacerdote hubo que decirle, así es. Dios habla también a través de un niño y nos recuerda el camino, y qué alegría que están en misa y se quedaron a la misa de las 7 de la noche. Para aquella familia, sobre todo para aquel papá, la enseñanza fue muy grande. ¿Cómo le vas a dar lo mejor a tu familia lejos de Dios? ¿Cómo vas a buscar huir de Dios? Y un niño, con su voz tan dulce y tan tierna, sin grandes argumentos, ¿verdad? Papá, vamos a ir a misa. Papá, ¿y vos por qué no te comulgás? ¿Por qué no te confesás? ¿Y vos por qué no rezás antes de comer? ¿Y vos por qué no tenés un cuadro de la Biblia? Es Dios, ¿verdad? Que a través de un niño, no todo tiene que ser una cosa espléndida y deslumbrante, ¿no? ¿Verdad? Y ya el cristiano sabe lo que está pasando con la voz de su conciencia. Es el Señor el que me está llamando. Hermanos, pues eso es lo que tenemos delante, ¿verdad? En el misterio de la Navidad, una nueva vida, como discípulos siguiendo a Jesús. Los invito a ponerse de pie, vamos a profesar nuestra fe, y cuando lleguemos al misterio de la encarnación, vamos a guardar silencio un momento, yo les voy a indicar y nos ponemos de rodillas para contemplar el misterio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Guardamos silencio, nos ponemos de rodillas un momento. Continuamos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con fe llena de gozo, unámonos a todos los cristianos